Buen día, mi nombre es Laura Hernández de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomás. En este video se hablará sobre el arte latinoamericano de los siglos XVII, XVIII y XIX, donde se expondrá la interacción cultural entre indígenas y las colonias europeas, los artistas indígenas y afrodescendientes, algunos movimientos artísticos más destacados en el arte latinoamericano y su relevancia en el mundo contemporáneo. Y empezaremos con la primera pregunta. ¿Cómo se manifestó la interacción cultural entre las comunidades indígenas y las colonias europeas en las expresiones artísticas del siglo XVII, XVIII y XIX? A partir de la expansión europea en América, la interacción cultural entre las comunidades indígenas y las colonias generó una rica fusión de expresiones artísticas que a través de procesos como el mestizaje, la criolización y el sincretismo se produjeron un encuentro entre tradiciones indígenas e influencias europeas. Mientras el mestizaje alude a la mezcla racial, el sincretismo integraba elementos simbólicos y religiosos, generando una cultura híbrida que enriqueció las manifestaciones artísticas de la época, en el cual los artistas indígenas adoptaron técnicas y estilos europeos como el óleo sobre lienzo, estilos barrocos y neoclásicos. Además, incorporaron elementos de sus propias culturas como los colores vibrantes y motivos naturales, creando así una estética única que combinaba lo autóctono con lo europeo. Este intercambio dio lugar a una nueva forma de arte que reflejaba tanto la identidad indígena como la influencia europea, aportando diversidad y riqueza a las expresiones culturales de esa época. Ahora seguimos con cuál fue el papel de las academias de arte y las instituciones educativas en la formación de artistas y en la configuración de estilos artísticos en Latinoamérica durante los siglos XVII al XIX. Las academias de arte y las instituciones educativas en Latinoamérica durante esa época jugaron un papel crucial en la formación de artistas y en la configuración de estilos artísticos. Estas instituciones como la Real Academia de San Carlos en México, fundada en 1783, y la Academia de Bellas Artes en Caracas, Venezuela, que se transformó en 1849, fueron fundamentales para establecer un sistema formal de enseñanza artística que promovía tanto las técnicas europeas como la creación de un estilo propio. Además, estas academias ayudaron a personalizar el arte y a consolidar la identidad cultural de las nacientes repúblicas latinoamericanas. Además, la Academia Vázquez en Colombia también marcó la formalización de la enseñanza artística, promoviendo estilos neoclásicos y académicos. Sin embargo, muchos artistas continuaron formándose de manera autodidacta, lo que generó una diversidad de enfoques, y estas instituciones también influyeron en la búsqueda de una identidad artística nacional, reflejando las realidades locales y las tradiciones culturales. Continuamos con cuál fue la contribución de artistas indígenas y afrodescendientes al panorama artístico latinoamericano durante este periodo. La contribución de artistas indígenas y afrodescendientes al panorama artístico latinoamericano fue fundamental, aunque a menudo subestimada. Estos artistas jugaron un rol clave en la fusión de tradiciones europeas con prácticas culturales propias, generando un arte diverso que integraba la iconografía indígena y africana. Un ejemplo destacado es Miguel Cabrera, que nació en Oaxaca en 1995 y falleció en 1768, quien en su obra De Chino Cambujo e India Loba, realizada en 1763 en óleo sobre tela, explora las complejas identidades sociales de la época, combinando estilos europeos con la sensibilidad local. A través de obras como esta, los artistas afirmaron sus identidades culturales y visibilizaron sus historias en un contexto de colonización. Otro artista a destacar es a Diego Quispetito, que fue un pintor peruano del siglo XVII, considerado uno de los exponentes más importantes de la Escuela de Pintura de Cusco, destacando su obra Juicio Final en 1675, realizada en óleo sobre tela, el cual reinterpretó temas religiosos desde su propia cosmovisión, enriqueciendo el arte colonial con una perspectiva autóctona. Estos artistas
no solo desafiaron las narrativas coloniales al construir una identidad inclusiva, sino que también dejaron un legado que sigue inspirando a artistas contemporáneos en temas de identidad y resistencia. Seguimos con cuáles fueron los principales movimientos artísticos y estilos predominantes en América Latina durante los siglos XVII, XVIII y XIX y cómo se diferenciaron de las corrientes europeas contemporáneas. Uno de los principales movimientos artísticos es el barroco, que llegó a América Latina a mediados del siglo XVII, el cual se caracterizó por su enfoque en el realismo dramático y la representación emocional de figuras religiosas, buscando la participación activa del espectador en la experiencia espiritual. A diferencia del barroco europeo, que a menudo idealizaba a sus sujetos y empleaba una paleta más sutil, el barroco latinoamericano utilizaba colores vibrantes y ornamentación rica, reflejando la diversidad cultural de la región y la fusión de influencias indígenas y mestizas. Aquí se destacan obras como Nuestra Señora de Rosario de Pomata, en óleo sobre tela, la Virgen de Quito, que es una de las esculturas más famosas del artista Bernardo de Legarda, y el Templo de San Francisco Acatepec en México. Otro movimiento a destacar es el neoclasicismo, que llegó a América Latina a finales del siglo XVIII y se caracterizó por su adaptación de elementos clásicos europeos para representar temas locales e indígenas, reflejando las luchas independentistas y la identidad regional. Este estilo fue impulsado en parte por academias de arte establecidas por las monarquías coloniales, y aunque tras la Guerra de la Independencia muchos artistas y escultores comenzaron a utilizarlo para expresar temas propios, y a diferencia del neoclasicismo europeo, que exaltaba ideales universales de razón y orden, el neoclasicismo latinoamericano buscaba honrar a héroes locales y la historia regional mediante un estilo visual simplificado y realista, en el que los detalles locales y el simbolismo indígena ocupaban un lugar destacado, en el cual en esta diapositiva se observa el retrato de Simón Bolívar, realizado en 1826 y 1830, en óleo sobre telo por el artista Gil de Castro en Perú. Destacando también la estatua titulada El Caballito, que es una estatua ecuestre de Carlos IV del autor Manuel Tolsá en 1796 en México. Y por último, el Palacio de Minería en la Ciudad de México, realizada entre 1797 y 1813 por Manuel Tolsá. Y por último, ¿cómo ha sido la recepción y reinterpretación del arte latinoamericano de los siglos XVII, XVIII y XIX en el contexto contemporáneo, tanto a nivel local como internacional? La recepción contemporánea del arte latinoamericano de los siglos XVII, XVIII y XIX ha impulsado una revalorización de su patrimonio, destacando la diversidad y riqueza cultural de las expresiones artísticas de la época. En este contexto se ha pasado de considerar artesanal o arte de salvajes a verlo como una parte esencial de la historia del arte global. Críticos y artistas contemporáneos han recontextualizado estas obras explorando temas como el colonialismo y la resistencia cultural, mientras que muchos artistas actuales reinterpretan elementos coloniales en sus propias creaciones, fusionando tradición y modernidad. Y a nivel internacional, el arte latinoamericano ha ganado presencia en museos y galerías, promoviendo una narrativa artística más inclusiva que desafía el eurocentrismo. Y además, las culturas indígenas son hoy vistas como portadoras de valores esenciales y sus expresiones artísticas se han empoderado como fuerzas sanadoras y unificadoras. Muchas gracias por su atención.